Jorge, te doy la palabra. Muy buenas tardes en esta previa también de Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina en el fútbol a las 21 horas, que los compañeros que nos están mirando tranquilos que antes de las 21 terminamos seguro con este programa. Muy buenas tardes, Jorge, y te damos la palabra para la introducción a la locución de Jaime y posteriormente Juan en el cierre. Buenas tardes para todos. Bueno, gracias, Ronnie. Una alegría enorme. Ya verte ha sido una alegría, Jaime, de forma tal que una alegría muy grande estar aquí con Juan, con Ronnie y con todos los compañeros que deseen ver esto, participar. Y bueno, la verdad es que para nosotros, en cualquier análisis que se realice necesario de las luchas de nuestros pueblos en el mundo, pero en particular en nuestro continente, ha sido siempre, lo es ahora y lo seguirá siendo sin duda, una referencia de especial importancia la opinión del Partido Comunista de Colombia, del cual tú eres el secretario general. Hace muchos años que yo tengo el privilegio de tener este relacionamiento y esta amistad contigo, Jaime, pero es también, no es solamente un acontecimiento personal, que vaya si lo es, sino que es de todo el Partido Comunista del Uruguay, que es lo que importa, y decirte que, bueno, que estas charlas no son el resultado de decir, bueno, vamos a hacer algunas charlas con algunos compañeros, son el resultado de una profunda preocupación que creo que compartimos por todas las veces que vemos las resoluciones de la dirección del Partido Colombiano y de la situación, y ustedes ven las nuestras y las luchas que se van desarrollando, una enorme preocupación por cómo quizás el eje de nuestra preocupación sea estar lo mejor informados posibles para tener una idea de cómo desarrollar mejor la solidaridad, que no hay mejor camino que el de la opinión de los compañeros de cada país. Y en segundo lugar, para, junto a eso, recoger experiencias de los avances, de las victorias y también de las derrotas, porque al final de cuentas ese es nuestro sentir y nuestra visión, estoy seguro que común también a lo largo de tantos años. Y hoy por hoy no es preocupación, es mucho más que preocupación la situación que está atravesando tu pueblo, tu gente, el partido, ustedes, todos, Jaime, en un cuadro de una represión bestial, de una entrega brutal del país encabezada por el presidente de Colombia, con todas las bases norteamericanas instaladas allí en el corazón de tu tierra, y actuando como punta de lanza para las peores provocaciones. Todos sabemos lo que supone eso, pero también en un grado de represión contra la movilización popular de los jóvenes, de los trabajadores, de los campesinos, de los intelectuales. Y como ha sido parte sustancial de la historia de tu pueblo y del Partido Comunista de Colombia, seguimos con enorme atención cómo se van agrupando todas las fuerzas progresistas de izquierda que quieren una Colombia de paz y que quieren una Colombia distinta para que no se vuelva a repetir un verdadero drama que hemos sentido siempre los latinoamericanos. Es lógico, y todos sabemos que no se está desarrollando esta situación solamente en Colombia. Nosotros somos de los que pensamos, Jaime y compañeros, que ningún país del continente está libre de los ataques del imperialismo norteamericano, que ningún país del continente está libre de la acción planificada, pensada y con enormes medios financieros a sus órdenes de la derecha y de la ultraderecha, con sectores fascistas incluidos, que no hay país que no tenga en este momento ataques de esa naturaleza. Que es cierto también que los notamos, los sentimos, nos duele y nos preocupa más aún
que verlo como esta gran ofensiva del imperialismo y de la ultraderecha se expresa en el mundo, porque si todos miramos Europa y nos encontramos con un grado de avance de la derecha, no me refiero solamente al avance electoral, aunque a veces también se expresa en avances electorales, pero a su vez vemos con una enorme esperanza la posibilidad y la perspectiva que abren las luchas que están desarrollando en nuestros pueblos. En nuestro país no es ajeno a eso, seguramente cuando después de escucharte a ti, Jaime, Juan lo explicará mejor, pero nuestro país no es ajeno a esa situación, ni somos un lugar perdido aquí en el continente con supuestas tradiciones que nos hacen, como la oligarquía inventó, decir la Suiza de América, que conste que lo inventó la oligarquía, no nosotros. No es así. Aquí estamos en plena lucha. La pandemia ha llevado a niveles tremendos por la irresponsabilidad, en muchos casos, de tomar medidas y las que han tomado son absolutamente insuficientes de parte del gobierno de la derecha, que en el 2019 nos derrotó al Frente Amplio, del que somos parte de toda la vida, ya tiene 50 años. Y bueno, y estamos desarrollando la lucha porque en circunstancias muy difíciles que las marca la pandemia, las cifras son tremendas. El Uruguay estuvo más de un mes en una tremendamente dolorosa cabeza de los países del mundo en cuanto a contagiados y a fallecidos, de acuerdo a la proporción de la población. Pero en medio de eso, la derecha, no conforme con no resolver los problemas urgentes de la pandemia, en Uruguay, Jaime, ha impulsado por todas las vías el aprovechamiento de esta mayoría parlamentaria para ir colocando las leyes más duras que suponen en su conjunto una parte sustancial del programa de privatizaciones, se amplió la pobreza hasta niveles no conocidos en Uruguay, también los límites de la miseria, la falta de trabajo, etcétera. Podría seguir. Quiero con esto solamente, antes de terminar, decirte que este diálogo, que te agradecemos tanto, lo consideramos una parte que exprese el valor muy grande que siempre le hemos dado, por supuesto, a la unidad y a la fraternidad entre nuestros partidos, y a la lucha común contra el imperialismo, y a la solidaridad, sino también en el intercambio imprescindible para estar en mejores condiciones de desarrollar la solidaridad y de que tú, el partido y los compañeros de todo el movimiento popular colombiano conozcan del desarrollo de nuestras luchas. Por eso, Jaime, yo me quedo por aquí. Es una gran alegría este encuentro, es una gran alegría poder verte, escucharte. Ahora nos decías que vienes de un lugar, de una zona agraria, y bueno, al parecer tienes bueno, al parecer yo no lo puedo decir porque yo lo sé, tienes la mala costumbre de nuestro secretario general, de don Juan Castillo, que lo tienes ahí en la otra pantalla, que es la de estar pegadito en los lugares y con la gente y compartir lo que les permite a los dos, cada uno desde su responsabilidad, que es muy grande, ayudarnos a ubicarnos y al desarrollo de la lucha, conociendo directamente lo que piensa la gente, cómo vive la gente y cuáles son los mejores caminos para el desarrollo de la lucha, que es de nuestros partidos, es de los trabajadores de nuestros pueblos, de los estudiantes, de los intelectuales, de los campesinos, de toda la gente que, como ustedes, Jaime, y nosotros, luchamos contra la oligarquía, contra el imperialismo y por un mundo mejor que es posible. Así que con una gran alegría te ofrezco la posibilidad de que tú te dirijas a todos los compañeros que están viendo esto, y con muchísimo gusto te escucharé.
Muchas gracias, Jorge, por tus palabras introductorias. Un saludo al compañero Juan Castillo y desde luego a todos los y las compañeras que están en este momento mirando este programa. Yo quiero expresar también mi agradecimiento al Partido Comunista de Uruguay por esta oportunidad, por esta conexión con nuestro continente a través suyo y con los amigos y amigas del Frente Amplio de Uruguay en su lucha actual, en sus enormes esfuerzos y su trabajo de muchos éxitos. A Ronnie, desde luego, deseándole pronta mejoría, y al compañero Federico, que nos está brindando toda la parte técnica. Bien, yo quisiera inicialmente solamente introducir algunas ideas en relación con la experiencia que está viviendo Colombia, que estamos de alguna manera haciendo parte de ella en el proceso de esto que se ha denominado un paro que no es el concepto del paro que existe en algunos países altamente desarrollados, que es una huelga general, obrera principalmente. Esto es un movimiento de una muy fuerte complejidad. En el caso colombiano, hemos venido en estos casi 50 días de movilizaciones, pasando por distintas formas de tensión de la actividad productiva, del corte de rutas, de la inmovilización de autopistas, etcétera, como obra fundamentalmente de la gente y como resultado principalmente de un llamado del Comité Nacional de Paro el 28 de abril para realizar una jornada, un día, 24 horas de una protesta que se convirtió en estos casi 50 días en que estamos ahora. Es decir, algunos han dicho que trata de un estallido social. Sin duda alguna ha sido un fenómeno que ha hecho irrupción de una manera que no estaba prevista de ningún modo como tal, pero al mismo tiempo no es posible ocultar que desde el año 2019 en particular, y seguramente de varios años anteriores, incluido el año 2016 en que se firma un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, y se viene desarrollando este acuerdo de paz en medio de muchas vicisitudes, y con el hecho igualmente que un gobierno de derecha llegó a Colombia a partir del mes de julio de 2018, en una franca confrontación con las candidaturas de unidad de las fuerzas de la izquierda, lo que se ha convertido en una interrupción, si se quiere, real del proceso mismo de desarrollo del acuerdo de paz y de sus implicaciones, pero que de ninguna manera ha impedido que el crecimiento de una conciencia relativamente ganada en grandes sectores de la opinión y de las masas populares se expresara. Estoy hablando de 2019, en una primera jornada de protesta muy grandes que devinieron también en un paro de este estilo a partir del 21 de noviembre de ese año. Realmente fue algo organizado. El año 2020 tuvimos a mitad de año, hacia el mes de septiembre, otra jornada de movilización, de protesta, que fue respondido de una manera violenta por las fuerzas del Estado, con alrededor de 14 ciudadanas y ciudadanos particularmente jóvenes muertos por la acción de la policía, y en general el recrudecimiento de unas formas
de represión sobre las juventudes urbanas de una manera sistemática, con crímenes de distinto alcance, que prácticamente han generado en el país un gran repudio nacional. Para este año, empezó el año igualmente con la iniciativa de realizar una gran protesta nacional. Esto no surgió espontáneamente, estábamos en esa tarea. Y quiero explicar un poco por qué estamos en esa tarea. Perdón. A raíz del acuerdo de paz suscrito, como dije, en 2016, en el mes de noviembre de 2016, que vamos a completar 5 años de ese acuerdo de paz y vamos a hacer una conmemoración significativa en noviembre de este año, con el apoyo del Foro de Sao Paulo y de un conjunto de factores que van a colaborar y desde luego al cual invitamos. Veníamos nosotros sufriendo toda una arremetida de lo que en Colombia se ha denominado violencia desde el Estado, desde el poder, subsecuente al acuerdo de paz. Hubo un acuerdo de paz, hubo un cese al fuego bilateral, desapareció, digamos, en principio el fantasma de la confrontación y de la guerra y de la lucha armada, si se quiere. Pero firmado el acuerdo de paz, continuó habiendo una gran cantidad de muertes. Nosotros contabilizamos a la fecha, desde el 24 de noviembre de 2016 hasta la actualidad, alrededor de 1.150 líderes sociales, hombres y mujeres, entre ellos 257 excombatientes de FARC que firmaron un acuerdo de paz, que han sido asesinados en Colombia, bien sea en atentados personales de tipo sicarial, bien sea en masacres, en ataques a las mismas zonas de reincorporación, etcétera, o ataques a reuniones y actividades públicas desarrolladas de una manera legal, si se quiere, en el país. Esto es un fenómeno realmente atroz. Este mismo año hay una enorme cantidad de masacres que han ocurrido a partir del 1 de enero de este año a la fecha, y desde luego esto es absolutamente irregular. De esto ha discutido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son garantes de un acuerdo de paz en Colombia, tienen una misión permanente de verificación y de seguimiento al acuerdo de paz. Y además, países como Cuba y Noruega son garantes de ese acuerdo de paz, con presencia y seguimiento igualmente al desarrollo, como un compromiso ante la comunidad internacional para garantizar que este proceso va desenvolviéndose de una manera clara. Hemos conocido los informes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del secretario general Guterres de las Naciones Unidas, en donde insiste de una manera permanente sobre la necesidad de que el gobierno colombiano, el Estado colombiano, en el cumplimiento de su compromiso con el acuerdo de paz, ponga fin a esta situación irregular de asesinatos sistemáticos que tienen características muy similares unos con otros, que acontecen de una manera sincronizada en todo el país y que se desarrollan en el marco de amenazas que se mueven vía pública, vía internet, etcétera, y que constituyen de todas maneras una forma de estigmatización y de generación de un gueto genocida sobre poblaciones que están potencialmente amenazadas y que vienen actuando en la lucha social y política del país. Estos fenómenos subsiguientes a la contrainsurgencia han hecho, digamos, han colapsado en cierta manera al lado de las experiencias negativas de todo un modelo neoliberal que se impuso en nuestro país 30 años atrás y que se apuntaló en la guerra interior y en el genocidio
como una forma de pretender mantenerse y de incluso intentar imponer peores medidas luego que la pandemia se ha convertido en un agravante, sin duda, evidente, de esta situación de crisis que ya se venía viviendo de los años recientes. Por lo tanto, estamos ante una situación que ha juntado muchos factores. Además, tenemos, como ustedes lo han mencionado, la presencia de tropa norteamericana en nuestro país. Recientemente, en el mes de febrero, el gobierno de Duque ha anunciado la existencia de un comando nacional frente al crimen transnacional, que es un comando organizado por una brigada especial de los Estados Unidos que está en Colombia, que se llama la ASFAP, una brigada especial que solamente se ha desplegado en Afganistán y creo que en algún momento intentaron ponerla en Siria, pero luego la recogieron y ahora está en Colombia en el entrenamiento de esa fuerza especial que tiene todos los visos de una fuerza destinada a una eventual intervención y uso de la fuerza en Venezuela. Colombia ha encabezado el Grupo de Lima, que está en crisis en este momento con el triunfo del compañero Juan Castillo en Perú. Y por lo tanto, esto muestra, digamos, una significativa condensación de factores contradictorios que están creando, digamos, las bases de los fenómenos que estamos observando en este momento. Sobre todo el intento de imponer una reforma tributaria dictada por el Banco Mundial que imponía aumentos del impuesto al valor agregado en productos de la canasta familiar, especialmente alimentos, en los servicios públicos domiciliarios que en Colombia son sumamente costosos, el agua domiciliaria, la energía eléctrica, en fin, el alumbrado público, todo esto. Y además, incluso hasta a los servicios funerarios, en el momento de una pandemia, donde tenemos un número muy grande de personas fallecidas por fuera de los límites tradicionales de los decesos estadísticamente registrados. Colombia está en este momento en el tercer lugar de mortalidad en el mundo por la pandemia. Estamos por encima casi de los 600 fallecidos diarios en el país y el número de contagios crece de una manera verdaderamente muy alta. El gobierno y el sector empresarial ha pretendido señalar que el responsable de este pico agravado de pandemia es el paro y el movimiento en desarrollo. Pero esto, desde luego, no se corresponde con la realidad y desde luego no negamos que puedan haber ocurrido circunstancias, aunque el movimiento en general siempre ha apelado al desarrollo de las medidas sanitarias básicas para toda acción, toda movilización, toda reunión de masas, etcétera, siempre con las distancias y con las medidas de protección. Entonces, estamos ante realmente, es decir, el estallido que se menciona es sobre todo el colapso de un conjunto de factores que se han conjugado en una circunstancia particular. Este movimiento ya derrotó la reforma fiscal, llamada reforma tributaria. El ministro de Hacienda tuvo que renunciar y parte de su equipo también. Tuvo que renunciar la canciller porque no logró mostrarle al mundo o ocultarle al mundo realmente lo que estaba ocurriendo como formas represivas frente a las movilizaciones y frente a los puntos de resistencia que los factores juveniles y las primeras líneas constituyeron
en la mayor parte de las ciudades del país que siguen existiendo, pero particularmente en la ciudad de Cali, y que tienen las características de formas de organización territorializadas y ubicadas en espacios urbanos que son incidentes, que tienen acción y que tienen opción de actuar sobre el movimiento de la ciudad, su movilidad, el tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Señalo entonces, para concluir esta parte, compañeros, de exposición primero, que esto no es un movimiento totalmente espontáneo, sino que es el resultado de un conjunto de acciones y de movilizaciones que se han venido desenvolviendo en Colombia en función de la defensa del derecho a la vida, como lo hemos llamado, de la defensa del acuerdo de paz y de su implementación, y no simplemente su abandono, como lo ha hecho este gobierno, y desde luego como un resultado de la crisis económica y de la afectación que el agravamiento de la crisis económica del neoliberalismo como política ha traído la pandemia, y por lo tanto el crecimiento del desempleo. El desempleo juvenil está en niveles altísimos, un 23% de la población entre 18 y 28 años de edad está sufriendo esta situación tan fuerte de desempleo. Más grave aún en el caso de las mujeres jóvenes entre 18 y 28 años, que está por el 35-37% de desempleo. Y además de esto, el impacto que esto tiene sobre la población de lo que en Colombia se llama población económicamente informal, los llamados vendedores de calle, vendedores ambulantes, que están en situaciones tremendas y que constituyen la informalidad en Colombia. Es más o menos de un 56% de la población económicamente activa. Es un fenómeno realmente muy serio que implica fenómenos nuevos que antes existían, pero de una manera relativamente menor. Hoy en día el hambre se ha convertido en un fenómeno generalizado en nuestro país. No porque haya escasez de alimentos, es porque no hay ingresos suficientes. Las ayudas solidarias, así llamadas por el gobierno, son insignificantes y no logran cubrir de ninguna manera las condiciones creadas por el agravamiento de la crisis. Los jóvenes y muchos de los sectores que participan en los puntos de resistencia, que giran también alrededor de ollas comunitarias, prácticamente resuelven su situación alimentaria gracias a la solidaridad y al hecho colectivo que desde el punto de vista organizativo representan las ollas comunitarias, y el papel de las segundas líneas conformadas por las mamás, las madres, que son las organizadoras, y las mujeres que son organizadoras de estas segundas líneas y terceras líneas de solidaridad y de atención médica, y cuartas líneas de asistencia jurídica. Es realmente un fenómeno muy interesante que se ha constituido en nuestro país y del cual queremos aprender. Estamos aprendiendo nosotros, y lo decimos con toda franqueza y con toda humildad, porque realmente constituye un fenómeno novedoso de conciencia social, fundamentalmente de carácter urbano. Hoy estaba reunido yo con los compañeros agrarios de la Federación Nacional Sindical Agraria, FENSUAGRO, que es la gran organización agraria que integra parte de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, justamente escuchando y participando con ellos, intercambiando sobre el significado de la participación del movimiento rural y de las organizaciones agrarias en esta movilización y en este paro, y en la perspectiva de que sus reivindicaciones y sus experiencias, que son valiosísimas en el suroccidente colombiano, prácticamente este movimiento agrario ha controlado la movilización económica y la movilización de transporte en la carretera panamericana que une este continente sur, digamos en el sur de Colombia, y prácticamente han logrado detener, digamos, el tráfico, el tránsito en varias oportunidades, confrontando las medidas represivas y violentas del
gobierno, en asocio el movimiento agrario con las organizaciones indígenas, particularmente las llamadas mingas indígenas, que son conjuntos muy amplios de población indígena y de población también afrocolombiana, que tienen una enorme incidencia en el control vial, incluida la conexión del interior del país y de la misma ciudad de Cali, en el suroccidente, con el puerto de Buenaventura sobre el Pacífico, que es el principal puerto de importación y de exportaciones de Colombia. Este fenómeno ha tenido una incidencia muy fuerte en la economía nacional, ha creado cuellos de botella muy fuerte en el sentido, digamos, de compaginar o por lo menos crear elementos comparativos con algún factor de huelga general, pero en este caso provocado por el levantamiento social y popular que incide sobre las vías de transporte y los sistemas de comunicación del país. Entonces, quería yo poner sobre la mesa, compañeros y compañeras, esta visión, esta relación de lo que es el movimiento social en la perspectiva también estratégica de las fuerzas alternativas, que creemos que esto tiene soluciones, que la crisis que estamos viviendo en Colombia, que es una crisis nacional, porque implica la soberanía, implica la presencia de un ejército extranjero modelando y empujando a las relaciones internacionales de nuestro país a acciones bélicas con un país hermano y con América Latina, inclusive actuando de una manera hostil hacia Nicaragua, intentando atizar una crisis interior que los mismos Estados Unidos vienen intentando desarrollar contra el gobierno sandinista, y desde luego en toda la actitud que se ha pretendido establecer desde el gobierno colombiano frente a América Latina, que no es una actitud buena, que es una actitud instrumental y que nosotros desde luego rechazamos de una manera clara. Pero la salida que nosotros proponemos de esta crisis nacional es una salida democrática y una salida popular. El gobierno colombiano optó por otra vía, la vía de la militarización de este conflicto y de esta protesta social. La ciudad de Cali fue militarizada inicialmente como un plan piloto de ensayo de estos mecanismos de militarización, y posteriormente, el 25 de mayo, el gobierno nacional expidió el decreto 575 que desarrolla la figura de asistencia militar como una forma sistematizada ya de militarizar las ciudades colombianas. Están militarizadas las ciudades colombianas, el ejército está en las calles bajo el pretexto de apoyar a la policía y al llamado SMAT. SMAT es el Escuadrón Antidisturbios, que ha cargado a su cuenta varios de los asesinatos y de las muertes de jóvenes, y particularmente la aplicación de la famosa estrategia de afectar la visión, la vista de los jóvenes, con muchos casos que ya son evidentemente masivos de daños oculares a la población y a los participantes en la protesta. Entonces, este tema nos muestra, digamos, el contraste entre la idea de una solución política de carácter democrático a una crisis nacional, y por otro lado la idea del gobierno y la práctica puesta en desarrollo de la militarización y de la generalización de la violencia. Aquí en Colombia estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha llevado pues un registro. Esperemos que actúe, digamos, en el sentido de reclamar de manera clara el respaldo y la necesidad de que el gobierno se atenga a las normas internacionales frente a los llamados disturbios. Pero además habría que agregar que el año entrante en Colombia, entre los meses de marzo y mayo,
habrá elecciones generales y elección presidencial. Y desde luego, en este momento se está empezando lo que podría llamarse las campañas preelectorales. Los distintos movimientos y partidos están, desde luego, tomando sus medidas. El gobierno y el partido de gobierno, que es el denominado Centro Democrático, que es el grupo de Álvaro Uribe, está, desde luego, tratando de utilizar el gobierno y produciendo reformas y atravesándose incluso a las normas legales e institucionales en relación con las medidas, controlando todos los organismos del llamado poder público, la Contraloría, la Registraduría del Estado Civil, que en Colombia es la que maneja el sistema electoral, está totalmente controlada por el Centro Democrático y el uribismo. La Procuraduría, que hace las investigaciones sobre los funcionarios públicos, aspectos administrativos. La Fiscalía, que está también en manos de otro personaje del uribismo, que prácticamente ha declarado la impunidad total frente a todos los hechos que han ocurrido y frente a las actuaciones que hay contra el señor Álvaro Uribe, expresidente, y sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Y este fenómeno, desde luego, incide sobre la preparación de un espacio de elecciones suficientemente amplio. Las fuerzas alternativas estamos reuniéndonos en torno a la iniciativa de un pacto histórico, de una convergencia muy amplia de fuerzas progresistas, que hace 3 años, en las elecciones de 2018, logramos, con la candidatura del senador Gustavo Petro, en el marco de una alianza de Colombia Humana con Unión Patriótica y varias otras fuerzas alternativas, alcanzar la votación de 8 millones de votos que prácticamente puso en vilo la estabilidad del uribismo, que logró de todas maneras la mayoría, gracias a que sectores intermedios, digamos, de posiciones bastante ambiguas, que sabemos que son contrarios y muchos de ellos apoyaron el acuerdo de paz, sin embargo, a la hora de la verdad optaron por el camino del voto en blanco o de la abstención electoral, lo que le permitió a la ultraderecha llegar al gobierno. Hoy en día, desde luego, están sumamente afectados y arrepentidos de eso, pero no tienen una actitud positiva, digámoslo así, hacia este proceso de convergencia con las fuerzas de la izquierda. Quieren ser, digamos, vía propia y tratar de abrir un espacio común. Nosotros hemos abierto en el marco del pacto histórico la idea de que trabajemos conjuntamente por unas reglas que hagan posible una consulta para candidaturas presidenciales en donde participen todos los sectores alternativos y diferentes del uribismo y del partido de gobierno como tal. Y que por lo tanto, jugando con reglas que nos permitan hacer esta consulta, podamos llegar a concluir una candidatura única que desde primera vuelta se pueda mostrar como un factor decisorio en la confrontación con la extrema derecha. Hasta ahora no ha sido posible lograr ese acercamiento. Igualmente tenemos la propuesta de constituir listas unificadas para Senado y para Cámara de Representantes a nivel de los distintos departamentos del país, que sería igualmente otra opción, digamos, de trabajar por un gobierno y por un parlamento que rompan con la corrupción, que abran un espacio de confianza a la ciudadanía y que permitan avanzar en medidas que confronten la crisis, que den salida, esa salida democrática que queremos de la crisis. Eso es, en esencia, compañeros, lo que yo puedo decir para tener una visión lo más sintética posible
de este momento en Colombia y desde lo que pensamos como fuerzas de la izquierda y como movimiento popular y revolucionario. Muy bien, muchas gracias Jaime por tu completo informe. Queremos pedirle a las compañeras y compañeros disculpas por algún problema en la transmisión, igual la misma después va a ser colgada en nuestra página web. Y para dar cierre a este encuentro tan importante sobre el tema de Colombia, le damos la palabra a nuestro compañero, camarada Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista del Uruguay. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Ronnie, Jorge, a todos los compañeros y los camaradas que nos acompañan desde nuestro país, de nuestro partido, de nuestro Frente Amplio, a los compañeros también que se engancharon a partir de la convocatoria que desde el Foro de San Pablo y otras estructuras e instituciones orgánicas vienen siguiendo, especial y particularmente preocupados por la suerte del pueblo de Colombia. Y muy especialmente a vos, Jaime, un gran abrazo, nuestra estima personal, nuestro respeto, que lo personificamos en vos, pero que tiene destinatario todo tu partido, todo tu pueblo que tanto lucha. Así que ya lo dijo Jorge, lo decía Ronnie del inicio, para nosotros es muy importante una jornada de esta característica. El esfuerzo que vienen preparando los camaradas de nuestra Comisión de Asuntos Internacionales, la tarea encomendada en torno a romper el cerco mediático, a tratar de poder ilustrar, de poder informar con objetividad lo que está pasando en nuestro continente, en nuestra región, tiene que ver con la necesidad de solo dejar de quejarnos por el papel que cumplen los grandes medios de comunicación que responden a los intereses de la derecha y de las clases dominantes, y a buscar mecanismos directos como este, con mucho esfuerzo, con el saber que la más de la vez estamos sacando a los compañeros, a las compañeras, a los camaradas de tareas que tienen por delante, pero se trata de cómo nosotros podemos conocer un poquitito más esa parte del territorio de nuestra América, esa parte de territorio que el pueblo colombiano nos tiene que ilustrar, que nos tiene que informar y en la cual nosotros poder hacer mucho más fértil, mucho más efectivo la campaña de solidaridad. Hoy, especial y particularmente esta noche dedicada a la solidaridad con Colombia, al contacto que a través tuyo, Jaime, y que bien ilustrabas, estamos haciendo, seguramente nos ata y nos liga al mismo tiempo con todos los requerimientos y todas las demandas que hoy con certeza nos puede hacer cualquier camarada, cualquier compañero, cualquier compañera. Precisamos saber más de lo que está ocurriendo en Perú en el minuto a minuto, en esta defensa por el voto, en la defensa por la democracia, para que se le respeten el derecho al pueblo peruano, que aún en una pelea bastante desigual ha sido capaz nuestro compadre Pedro Castillo de llevar adelante ese triunfo que al más optimista de nosotros capaz que no lo teníamos preparado. No nos queremos subir a una ola que no nos pertenece. De verdad que ha sido una grata sorpresa este resultado electoral, que ahora hay que defenderlo con movilización y con acciones como lo están haciendo. Porque no se la va a hacer fácil, porque las clases dominantes en todo caso podrán cambiar, tener banderas o himnos distintos, y en algunos lugares pueden tener hasta idioma distinto, pero son clases dominantes que intentan siempre seguir explotando a nuestros pueblos, y nuestros pueblos se unen por encima de toda esa situación. Por tanto, nos tiene permanentemente al mismo tiempo dividiendo, mirar, pegar una ojeada a lo que está pasando en Colombia, esta lucha imponente que viene desarrollando el pueblo, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los jóvenes, como lo estamos viendo como protagonistas allí de estos casi 50 días de movilización que tú bien relatabas, y al mismo tiempo también sin descuidarnos lo que está pasando en el pueblo peruano, nuestro hermano pueblo peruano allí, y las noticias llegan de todo tipo. Maniobras
maniobras de todo tipo. Yo creo que acá, en todo caso, vos empezabas a relatar en algunas instituciones de tu patria y le vas cambiando los apellidos, los nombres, y nosotros le vamos colocando los rostros de los personeros que tenemos acá en nuestro país. Pueden cambiar el nombre, cambiar el apellido, pero terminan siendo objetivamente marionetas del imperialismo y de la clase dominante, tratando de seguir poniéndole la pata arriba de nuestro pueblo. Y si nosotros miráramos por el costado, también salimos al debate, a la discusión por lo que está pasando en Nicaragua, por el montaje que hay alrededor de Nicaragua, no por esto que nosotros escondamos a veces algunas discusiones críticas que podamos tener. Nosotros, cuando te invitamos a participar, cuando los camaradas internacionales me invitan a tener esta charla, este diálogo contigo, cuando todos estábamos interesados en escucharte, esencialmente a vos y no a mí, nadie nos estaba diciendo, tené cuidado con tal cosa, no le preguntes de tal otra, o fíjate que Jaime, no, nosotros no tenemos barrera de ningún tipo, podemos tener matices, claro que lo tenemos, Jaime, hemos discutido, hemos debatido, nos hemos encontrado en otros ámbitos, como decía Jorge, quien tiene el gusto y la satisfacción de tener más años de amistad y conocimiento contigo, pero con cualquier compañera, con cualquier compañero, nosotros podemos tener niveles de discusión. Podemos llevar los niveles de debate a determinados momentos, pero cuando la raya, cuando la frontera es de un lado el imperialismo y del otro lado nuestros compañeros, no tenemos lugar a dudas, no dudamos en ningún momento en quedarnos del lado de los compañeros. Cuando de un lado se pone la clase dominante a reprimir, a perseguir a nuestro pueblo, a cobrar víctimas inocentes, y del otro lado se pone la clase explotadora y dominante, no tenemos lugar a dudas de qué lugar nos vamos a estar colocando. Y esto no quiere decir para nada, quiero que lo sepas tú, lo decimos claramente para el resto de los compañeros, que nosotros no tengamos opinión, que no tengamos a veces alguna cosa que no entendamos, pero que lo queremos discutir orgánicamente, mirándonos la cara alrededor de una mesa con las compañeras y con los compañeros. En todo caso, en algunas de esas situaciones puede ser falta de comprensión, no saber de dónde arranca la historia, no saber las características de la idiosincrasia, pero eso sí, el parteaguas, si a nosotros nos encerraran en un lugar y nos sacaran a la luz pública en este momento, entre el imperialismo y defender el proceso de Nicaragua, defendemos el proceso de Nicaragua. Y después discutimos con las compañeras y con los compañeros, aún a riesgo de equivocarnos, pero lo hacemos con este grado de honestidad. Esa misma situación y la misma actitud que mantenemos siempre presente también con el pueblo cubano, contra ese bloqueo inhumano que otra vez dentro de estos días lo van a someter al debate, a la discusión en las Naciones Unidas. Tantas veces reiterados los debates, las discusiones y esos procesos que alinean a la mayor parte del mundo solidario con el gobierno cubano y exigiendo, demandándole al imperialismo el cese a este inhumano bloqueo que en esta situación de pandemia todavía no le han aflojado pero ni un milímetro al pueblo cubano. Y no tenemos dudas en qué lugar vamos a estar nosotros movilizándonos, llamando también por la solidaridad práctica y concreta con los compañeros. Yo no quiero ser injusto con los demás, pero precisaríamos algunas cuantas horas de este intercambio contigo para poder seguir hablando del proceso de la movilización del pueblo chileno, del pueblo paraguayo, del pueblo boliviano, del pueblo ecuatoriano, del pueblo argentino, del pueblo brasileño, el continente, y nos vamos del continente y vamos a las injusticias que se cometen con el pueblo palestino, con cualquier pueblo y en cualquier parte del mundo. Nuestra actitud es la solidaridad más amplia a nivel internacional, que a veces no alcanza solamente con poder grafitearlo en un muro, que a veces no alcanza solamente con decirlo en un discurso, y que la más de las veces está necesitando expresarla en forma práctica de otras formas, en las manifestaciones, en reunir jeringas para que se puedan vacunar los compatriotas cubanos, en ofrecerles esta mano amiga a ustedes, que por sobre todas las cosas nos utilicen, Jaime, con mucha sinceridad, como un vehículo, simplemente como un vehículo, como un tránsito de que lo que te estamos diciendo nosotros es el sentir
sentir de miles y miles de camaradas y compañeros en Uruguay y en otras partes de América, que queremos abrazarlo bien fuerte y estar junto a ustedes, dándole, aunque más no sea, una inyección de ánimo. Hemos dicho contigo, hemos participado en algunos debates y en algunas discusiones. Hay veces que también en política y en la lucha y en los procesos revolucionarios de nuestro pueblo, los gestos en políticas pesan bastante. Así más no sea trasladar un abrazo. Así no podamos hacer otra cosa que levantarle un pulgar, levantar y cerrar el puño en señal de que estamos allí combatiendo con ustedes. Quisiéramos en medio de esta situación hacer más cosas, más cosas. Quisiera que nos den las manos y el tiempo para estar también peleando con estas peleas por la definitiva independencia que están dando nuestros pueblos de América, pueblos de nuestro continente al cual cada día que pasa nos ponen más orgullosos. Porque hemos vivido también nosotros procesos de avances en la lucha popular, porque esa generación de conciencia que en la pelea de todos ustedes nos han alumbrado a nosotros y han posibilitado cambios políticos importantes, incluso en la última década. Cambios que a veces nosotros mismos, los dirigentes o los partidos, no logramos sostenerlos, porque hemos caído a veces en algunos errores que tenemos que corregirlos rápidamente, porque nuestros pueblos se merecen de verdad ser contemplados, ser respetados y que tener el derecho a la justicia social, que se le respeten los derechos humanos. Esto es como estamos hablando en este momento. Es increíble que a veces los grandes medios de comunicación nos llenan en nuestro país horas de noticieros diarios en donde nos dicen cuántos se contagiaron más, en dónde se enfermaron más, en dónde hay CTI, en dónde se están vacunando. Televisan en directo la vacunación de algún dirigente político de nuestro gobierno y al mismo momento, hay hombres y mujeres que duermen en la calle bajo un frío tremendo. Hay niños que pasan hambre y pasan necesidades. En nuestro continente, esto que no le ocurre solo al Uruguay, que nos ocurre en toda América, parece ser una bofetada que se nos da en la cara. En el continente que en el resto del mundo nos conocen porque algunos decían que éramos los graneros del planeta, otro es en donde con mucha más facilidad crecen las frutas y las verduras y la carne y la soja y el arroz. Sin embargo, es el lugar más desigual del planeta, nuestro continente. En medio de esta situación, todavía encima viene la pandemia, pero les importa poco para los planes de la clase dominante, les importa bastante poco al imperialismo que estemos en pandemia, que estemos pasando esta situación. No han bajado ni un ápice sus planes de querer seguir poniéndole la pata arriba a nuestro continente y a nuestros pueblos. Es por eso que nosotros veíamos y reflejamos como una cuestión bien importante, no solamente mandarte alguna nota, que insisto, a veces está bueno que le mandemos alguna nota, a veces está bueno que hagamos un comunicado para saber de qué lado nos estamos parando frente a ustedes, pero por sobre todas las cosas para poder mirarte a la cara y decirte directamente, cuenten con toda nuestra solidaridad. Y creo que al decir esto nosotros estamos interpretando esa concepción que nos ha educado el partido, porque nuestro propio pueblo y nuestros propios sectores y nuestros propios luchadores, cuando necesitaron ser cobijados con el abrazo del resto de los pueblos de América, allí también fueron respetados, allí también fueron cobijados y allí también fueron bien recibidos. Nos ha encontrado muchas veces en desiguales condiciones, así como es esta pelea de hoy, totalmente desigual. Pero nuestra solidaridad con los procesos de lucha de los pueblos es incondicional. No estamos pidiendo nada a cambio, como nadie nunca, jamás nos pidió nada en los pueblos de América. De lo que luchan contra estas desigualdades, con estas difíciles y distintas condiciones frente al imperialismo, contra los que se paran firmes frente a las clases dominantes sin titubear y después se hacen un tiempo para debatir y discutir con nosotros, que es lo que más nos gusta poder respetar.
En medio de esa situación, Jaime, nosotros estamos dando también nuestra pelea. Ayer, en la jornada de ayer, 17 de junio, la clase obrera, el movimiento sindical, se convocó a un paro general de 24 horas para protestar por la vida, a clamar por la vida, a pedir que se atienda la situación de la pandemia, de las consecuencias sociales que genera la pandemia con otras condiciones, en otra situación, porque el gobierno hasta ahora no nos ha querido oír, porque además se reclamaba por trabajo, se reclamaba en contra del aumento de las tarifas públicas, por planes de vivienda, por planes de salud. Es decir, la plataforma del movimiento sindical ayer era muy amplia desde el punto de vista de reivindicar lo más sentido por las trabajadoras y los trabajadores, y los jóvenes, y las amas de casa, y el pequeño y mediano productor y comerciante de nuestro país. Y tuvo una adhesión importantísima. Así lo valoraba la Central Obrera en la noche de ayer, así hubo consecuencias en el día de hoy, porque hay veces que uno tiene que empezar a hilar muy fino en la lectura que hace de las declaraciones de la derecha. Y se ve que les dolió el paro general de ayer, porque hoy empezaban a pasar factura, que dejaron a la gente sin ómnibus, que dejaron a gente sin transporte, que dejaron a niños sin comer, que dejaron a niños sin clases. El día que pelea la clase obrera a ellos les molesta. El resto del año, el que lo condena al hambre, a la miseria, a la explotación, es el propio gobierno instalado allí en nuestro país. Entonces, también, además, otro de los instrumentos importantes que venimos llevando adelante los sectores populares, las fuerzas políticas de izquierda, el Frente Amplio, el movimiento sindical y las organizaciones sociales, tiene que ver con una campaña de recolección de firmas a nivel nacional para que se posibilite la convocatoria a un referéndum en contra de una ley. La ley, acá se la conoce por las siglas LUC, que es Ley de Urgente Consideración, un mecanismo constitucional que tienen los gobiernos de enviar un proyecto de ley que sea de rápida diligencia, que sea de rápido tratamiento. En 45 días en cada cámara se tiene que aprobar, y si no hay acuerdo queda aprobada tal cual la mandó el gobierno. No es muy democrática, pero está dentro de la Constitución de la República. Se utilizó ese mecanismo para mandar un proyecto de ley que tiene 60 leyes adentro, casi 500 artículos, que van desde la situación de peligros para la soberanía en torno a las empresas públicas y estatales, a recortar derechos como la reglamentación del derecho de huelga, a recortar el presupuesto o aumentar las penas en materia de la represión. Por todo eso, se está actualmente como instrumento de pelea y de lucha recogiendo firmas, tratando de posibilitar ese referéndum. Una pelea bien difícil en medio de una situación de pandemia, cuando la gente sale poco, se moviliza poco, pero bueno, es una pelea que están dando en nuestro pueblo, y la está dando con mucha dignidad el movimiento sindical y la lucha social. Por eso, yo simplemente describirte en qué estábamos en el Uruguay, para decirte de que nos unen muchas concepciones, además de la historia de nuestros partidos y la historia de nuestro pueblo, porque tenemos objetivos comunes en la defensa de los intereses y los derechos de nuestros pueblos, porque tenemos por delante la necesidad y la concepción política de defender y trabajar por la más amplia unidad, con muchísima amplitud, defender los instrumentos unitarios. Esta parte que al final vos decías, vos sabés que nos identifica plenamente. Y tú sabes, al igual que lo saben el resto de las compañeras y los compañeros, la labor, el trabajo, lo que significa construir herramientas unitarias, la unidad de los estudiantes, la unidad de los campesinos, la unidad de la clase obrera, la unidad de los partidos políticos de izquierda. Hay mucho trabajo para consolidarla, para construirla. Y después tenemos el doble de trabajo para mantenerla, para cuidarla como si fuera una plantita, como le gusta decir a algunos camaradas nuestros. Y si esa plantita te gustaba cuando estaba en el jardín, para que esté más linda tenés que regarla todos los días. Y muchas veces para cuidarla y para poder estar linda y para que pueda efectivamente florecer, hay veces que tenemos que dejar
algunas cosas nuestras propias de costado. No importa si es que no dejamos los principios de lado, si es que no dejamos nuestras aspiraciones legítimas de la unidad sin exclusiones, de seguir siendo flexible en las cosas que tengamos que ser flexibles, pero ser antioligárquico y antiimperialista por encima de todas las cosas, de luchar por proyectos nacionales y populares con la mayor amplitud, y en ese camino es el que estamos nosotros, con unas intencionalidades de seguir fortaleciendo lo que tú mismo has participado en nuestra patria cuando nos visitaste, cuando compartiste con nosotros, ser cada día más internacionalista, practicar cada día más y mejor la solidaridad, seguir luchando contra el bloqueo en cualquier parte del mundo, seguir luchando por los derechos del conjunto de nuestro pueblo y vencer al cerco mediático con este mecanismo simple, con este mecanismo de gestos importante, pero que seguramente para nosotros al menos nos queda siempre una sana alegría y la satisfacción enorme de poder seguir aprendiendo a conocer la historia de cada uno de los pueblos. Así que de nuestra parte un gran abrazo a todos, a los camaradas, a los compañeros, a las compañeras, a nuestra Comisión de Internacionales y a vos mismo, Jaime, de nuestra parte para el traslado al pueblo y al Partido Comunista de Colombia, nuestro apretado abrazo solidario. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Jaime, por tu completo informe. Gracias a Jorge por la introducción. Desde aquí, habiendo tratado hoy Colombia, mañana daremos seguimiento a la situación de Perú y esa gran movilización que a las 15 horas de Lima se convoca en la Plaza San Martín en defensa de la proclamación de Pedro Castillo como candidato, como presidente del Perú, como candidato de toda la izquierda unificada en el Foro de San Pablo, para que se respete el derecho soberano a la decisión del pueblo de la democracia en Perú. Y estaremos el domingo también en la movilización con Cuba por la Rambla, donde diremos no una vez más al bloqueo y estaremos apoyando a Cuba, que nuevamente en el marco de las Naciones Unidas, las naciones del mundo, y esperemos que la nuestra entre ellas, diga no a este absurdo bloqueo que ahora en pandemia, si antes era una aberración, mucho más en este momento. Y también estará saliendo compañeros y compañeras de nuestro partido y del Frente Amplio y del Movimiento Popular hacia Venezuela la semana que viene. Aún nos falta confirmar algunos pasajes porque los vuelos no están sencillos, y estaremos presentes en la cumbre del Bicentenario de los Pueblos apoyando a la Revolución Bolivariana, como siempre lo hemos hecho y sin dudar, y como dijo nuestro secretario general, porque para nosotros cuando se trata de estar de un lado del mostrador con la liberación de los pueblos en contra del imperialismo y la OEA, sabemos dónde estamos.